Feliz tarde tengan todos. Somos el grupo número 3, integrado por Hazel Guedes, Marcos de Icochea, Sunilda Mulatieri y quien les habla, Alondra Velasco. El día de hoy estaremos disertando sobre las estrategias de relaciones públicas en el ecosistema digital. Comenzamos. La transformación digital ha sido reconfigurada radicalmente de las relaciones públicas, generando un ecosistema comunicacional cuya complejidad, dinamismo y multidireccionalidad desafían los fundamentos epistemológicos y metodológicos sobre los cuales se construyó históricamente esta disciplina. En esta exposición argumentamos que la práctica efectiva de las relaciones públicas en entornos digitales requiere de una reconceptualización integral que articule coherentemente 5 dimensiones metodológicas fundamentales: el diagnóstico y auditoría de comunicación corporativa, el análisis de datos y escucha social, las estrategias específicamente diseñadas para ecosistemas digitales, la planificación estratégica y medición de impacto, además de la investigación cualitativa como herramienta de comprensión profunda. La integración sinérgica de estas dimensiones constituye la base para una práctica profesional que supere tanto el intuicionismo tradicional como la determinación tecnológica que frecuentemente caracteriza las aproximaciones contemporáneas al entorno digital. Ahora nos adentraremos en el área del diagnóstico y auditoría como fundamentos para la estrategia digital. Y es que, como podemos observar en las láminas, según Martínez Mendoza en el 2007, la efectividad de cualquier estrategia de relaciones públicas digitales depende críticamente de un diagnóstico organizacional riguroso que trascienda la evaluación de la presencia en plataformas para examinar sistemáticamente la capacidad institucional de gestionar comunicación en ecosistemas digitales complejos. Acá él sostiene que la investigación estratégica constituye el primer acercamiento a la organización, presentando un inventario de deficiencias, logros y posibles reveses que debe interrogar aspectos fundamentales, como son la composición y características de los públicos organizacionales, sus percepciones sobre la institución, la coherencia entre imagen proyectada y la identidad que se percibe, las expectativas que los directivos depositan en programas de relaciones públicas en contextos digitales. Esta auditoría debe expandirse para incluir dimensiones específicas del ecosistema. Las metodologías convencionales de diagnóstico organizacional fueron desarrolladas para entornos comunicacionales relativamente estables, caracterizados por flujos informativos unidireccionales o bidireccionales simples, con fronteras claras entre públicos internos y externos y temporalidades predecibles. El ecosistema digital, por contraste, se caracteriza por volatilidad, multidireccionalidad comunicacional, convergencia de audiencias y aceleración temporal que demandan aproximaciones más dinámicas, más continuas y adaptativas que las auditorías periódicas tradicionales. Y bien, ahora los dejo con mi compañera Hazel Guedes. Gracias, compañera. Yo voy a hablar sobre el escucha social, de la monitorización pasiva a la inteligencia estratégica. Bien, en primer lugar, la escucha social se ha convertido en una de las herramientas, si no más valiosas, que ha traído la digitalización a las relaciones públicas. Y es que ya no solo se trata de contar menciones, medir cuántos likes, sino también de comprender las conversaciones reales. Estas ocurren en torno a marcas, instituciones o temas de interés. De hecho, gracias a estas prácticas podemos actualmente detectar tendencias, anticipar casos de crisis, pero también entender el sentimiento del público en tiempo real. Sin embargo, es un hecho que muchas organizaciones han caído en la trampa de reducir o de minimizar el proceso a un simple conteo de métricas superficiales, lo que generan demasiados datos, pero al final tenemos una escasez de insights que resulten útiles en realidad. El verdadero valor de la escucha social no lo encontramos en sus números,
sino en la capacidad que estos tienen de hacer la interpretación de los contextos culturales y sociales que hay detrás de esos datos. De hecho, para que sea efectivo esta medición, deben combinarse lo cuantitativo, o lo que sería el análisis de grandes volúmenes de información, con lo cualitativo, que es lo que permite la comprensión del significado y los distintos matices del lenguaje. Por lo cual, los profesionales de hoy necesitamos tanto las herramientas tecnológicas, pero también tener una sensibilidad de interpretación que nos ayude a superar esa vieja separación entre datos y comprensión humana. De hecho, es la única vía para que así la escucha social pueda transformarse en una inteligencia estratégica que nos permita la capacidad de orientarnos en decisiones comunicacionales bien fundamentadas. Gracias. Sunilda Mulatieri, voy a hablar acerca de las estrategias digitales más allá del determinismo tecnológico. En los entornos digitales, las estrategias de relaciones públicas son el punto de encuentro entre análisis, creatividad y acción. Hoy en día las audiencias no solo se consumen de mensajes, sino que participan, opinan y crean narrativas propias. Esto exige estrategias más abiertas, dialogantes y adaptadas al ritmo acelerado de la información. Los modelos clásicos de relaciones públicas, como lo son el de Gruning y Hunt, son modelos unidireccionalmente. Pero el ecosistema digital es un sistema multidireccional y dinámico que permite la participación de organizaciones, usuarios, algoritmos e incluso votos. Las organizaciones deben pasar de la lógica del broadcasting, donde se difunde, a la lógica del engagement, donde se conserva y se escucha. Las audiencias digitales exigen autenticidad y transparencia. Esos son elementos muy hábiles para detectar mensajes manipulados. Cabe destacar que una comunicación genuina, honesta y humana se traduce en credibilidad y reputación sostenible. Otro desafío clave es la velocidad. Una noticia o una crisis puede volverse viral en cuestiones de momento. También hay que tomar en cuenta la personalización, que es posible gracias a datos, el contenido de valor, que es la moneda principal, las estrategias más efectivas que buscan vender, no buscan solo vender, sino también educar, entretener e inspirar. Aquí se consigue el content marketing y el storytelling y lo que llamamos la creación de contenidos. Finalmente, la gestión de influencers es otra herramienta poderosísima, siempre que exista coherencia entre los valores de la organización y del público. De lo contrario, las alianzas pueden perder credibilidad y generar un efecto contrario. La planificación estratégica y medición. Superando las métricas de vanidad, la planificación estratégica debe ser un ecosistema digital donde se articula coherentemente los objetivos organizacionales contra las tácticas digitales específicas. Esto quiere decir que debemos establecer marcos de medición que trasciendan las métricas superficiales para capturar verdaderamente los impactos significativos sobre la reputación, relaciones, resultados organizacionales. Martínez y Mendoza en el 2007 enfatiza que la investigación de evaluación constituye la parte más descuidada por parte de las relaciones públicas. Todo esto porque frecuentemente se sacrifican, dado a que algunos profesionales prefieren actuar, comunicar lo que tiene que ver con las evaluaciones de sus propios procesos. Esta resistencia a la evaluación rigurosa se agrava en contextos digitales donde la proliferación de métricas que se generan en la ilusión de la medición de lo que es la métrica que frecuentemente se capturan solamente con indicadores superficiales de actividades, cuántas impresiones, cuántos alcances, cuántos engagement, pero no hay una conexión demostrable con los objetivos estratégicos de las organizaciones, lo que tiene que ver con la reputación, la lealtad,
la conversión y el Encaicobase. La medición efectiva requiere establecer cadenas causales plausibles entre las tácticas digitales implementadas y los resultados organizacionales relevantes, reconociendo que las atribuciones casuales resultan particularmente problemáticas en los ecosistemas múltiples de factores que influyen simultáneamente sobre las percepciones de los comportamientos. Otro aspecto es también involucrar lo cualitativo. Debemos profundizar en la investigación, por lo tanto debemos hacer investigación cualitativa, recuperando lo que es la profundidad interpretativa y sociocrítica. La investigación cualitativa proporciona herramientas metodológicas fundamentales para comprender dimensiones de comunicación digital que escapan de lo que es simplemente los esquemas cuantitativos. Significados culturales, atribuciones de las plataformas específicas, dinámicas identitarias en las comunidades online, narrativas emergentes, conversaciones, lo que tiene que ver con las conversiones distributivas, las experiencias subjetivas de los usuarios, las interpretaciones a las marcas digitales. Entonces, poder hacer etnografía digital, análisis narrativos de contenidos, entrevistas en profundidad, trabajar con grupos focales online, permitirían captar una riqueza interpretativa y sociocrítica frecuentemente invisible al análisis cuantitativo. La integración metodológica de combinar lo cuantitativo y lo cualitativo nos va a permitir tener una escucha mucho más profunda y poder investigar, como ya hemos dicho, e interpretar lo que son los géneros de comprensión más profunda y robusta y la maticidad que nos da en los esquemas sociocríticos en las comunicaciones digitales, pudiendo profundizar mucho más en lo que tiene que ver con la aproximación a la realidad desde lo cuantitativo y lo cualitativo. Por último, queremos decir que las estrategias de las relaciones públicas en los ecosistemas digitales demandan reconocer lo que es las metodologías profundas y que integren diagnósticos comprensivos. La inteligencia de la escucha social, la creatividad estratégica contextual situada, la planificación rigurosa con la medición significativa e investigación cualitativa que recupere la profundidad interpretativa y sociocrítica están integradas trascendentemente en la determinación tecnológica de no solamente reducir la estrategia digital a la adopción de herramientas para reconocer la efectividad que depende fundamentalmente de la comprensión sofisticada de las dinámicas sociales y culturales, tanto también en lo que quiere ver con lo organizacional y además en lo que es la especificidad de las tecnologías que se utilizan actualmente, que nos permiten poder desarrollar determinadamente todo lo que tiene que ver con las relaciones públicas. Muchas gracias.